internacional libre y abierto. Se puede observar que en varias partes del mundo hay desafíos a los valores que nosotros vinimos compartiendo como democracia, derechos humanos, libertad de expresión, libertad de prensa. Esto se está notando en varias regiones del mundo, no solo en los países, en las regiones de los países en vía de desarrollo, como algunas partes de Asia o África, sino también en algunas partes del mundo que se había considerado como un mundo desarrollado. Hay indicios de desafío a estos valores. Entonces, para nosotros, considerando que somos beneficiarios de estos valores, Japón está invitando a toda la comunidad internacional para unirse en defensa de esos valores. Eso es la idea de nuestra campaña que estamos llevando a cabo para una orden internacional libre y abierta. Sobre todo, en nuestro caso, con enfoque de la región Indo-Pacífico libre y abierto. Y bueno, como un asunto más reciente, en junio, en Reino Unido se celebró una reunión cumbre de G7. Ahí se llegó a un consenso de varias iniciativas, incluyendo un tema que ustedes levantaron, este tema de Build Back Better World. Esta es una iniciativa de procurar una inversión con el monto de 4 billones con B de dólares hasta 2035 con la infraestructura de calidad, con ojos a la atención del cambio climático, digitalización y atención al género. Y yo creo que en esta iniciativa los puntos clave son esta infraestructura con calidad. Lo importante es que la infraestructura debe de ser con buena calidad para su sustentabilidad. Esto, aunque parezca más costoso al inicio, a lo largo de toda la vida de esta estructura resulta más beneficioso y más económico. Eso es algo que quisiéramos compartir. Y Japón viene, desde antes de esta cumbre de G7, viene promoviendo infraestructura de calidad por varios años. Y por tanto, esta iniciativa va en armonía con nuestra idea. Y también la atención al cambio climático. Japón anunció su intención de llegar a la neutralidad de emisión de dióxido de carbono antes de 2050. Y para 2030 tenemos la meta de reducir esta emisión por 34%, por lo menos. Así que son metas muy ambiciosas y para ello necesitamos mayor esfuerzo y mayor innovación. Japón va a concentrar nuestros esfuerzos, recursos a estos esfuerzos. Dentro del país, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos en Japón? Es el asunto demográfico. Es decir,
En Japón, el número de los habitantes ahora son 127 millones de habitantes. Se está achicando, se está disminuyendo cada vez más. Se está disminuyendo cada año por 500.000. Así que cada año va desapareciendo una ciudad. Y eso a causa de la baja tasa de natalidad. Una pareja por promedio tiene promedio de 1,4 hijos. Por tanto, resulta en la disminución del número de habitantes, a la vez el cada vez mayor envejecimiento de la población. Ahora son 30% la gente de edad mayor, a mayor de 65 años de edad. Y para 2035 se estima que son cerca de 40%. Quiere decir que la población activa tiene que cuidar cada vez más ancianos, jubilados con sus pensiones. ¿Y por qué tanta tasa de natalidad? Bueno, es cambio de estilo de vida, hay muchas más diversiones, y se explica de todo. Pero por otra parte, una razón que se habla es el costo muy alto de educación o costo muy alto de dejar de trabajar para cuidar la casa. Entonces, en este sentido, los puntos de solución son cómo disminuir estos costos de mantenimiento de familia. Así que este asunto no es solo, digamos, macroeconómico de diseño de sociedad, sino también tiene que ver con la idea o el diseño de la vida de los individuos. Tiene mucho que ver con el estilo de vida de cada uno de los japoneses. Y en esta relación, Japón está en este sentido caminando mucho más antes de los demás países. Los demás países, es un fenómeno bastante en común entre los países europeos y muchos de los países latinoamericanos, la baja tasa de natalidad. Entonces, pronto o tarde, muchos de los países en el mundo van a enfrentar el mismo, semejante desafío. Y Japón estamos tratando de idealizar una sociedad con vigor, con actividad, aún con una mayor porción de las personas de edad mayor. En este contexto se habla de sí o no la posibilidad de inmigración. Japón históricamente Japón no es una nación formada de inmigración, diferente que de muchos de los países latinoamericanos. O sea, no podría decir que no hay mucha cultura de inmigración. Ahora un poco más que antes, pero tradicionalmente es muy poco. Como una política, Japón no está considerando la política de inmigración como una medida de mantener el número de habitantes, número de la población. Por ese motivo no. Pero por otra parte, Japón está invitando a las personas capaces de trabajar en la sociedad japonesa con cierta pericia, con ciertas tecnologías, ingenierías, para participar en las actividades económicas sociales del Japón.
Así es el sistema de inmigración del Japón. Bueno, hablando de las economías, hablando de las relaciones bilaterales en Japón y Argentina, Japón y Argentina tienen más de 120 años de relaciones diplomáticas. Entre los países asiáticos, Japón seguramente sea el país con mayor historia de relaciones diplomáticas para Argentina. Y ha tenido relaciones económicas de larga historia. Pero tanto en el término de comercio como en términos de inversiones, no estamos satisfechos con la situación actual. Mm, Y también cómo podemos compartir nuestra experiencia de desarrollo económico con Argentina y otros países de América Latina. Es otro tema que estamos procurando. Bueno, aquí tal vez voy a pasar la palabra a mi colega Takahashi para que él pueda hablar un poco más en detalles. Por favor. Sí, muchas gracias, embajador. Mi nombre es Ko Takahashi, soy jefe de la sección de política y también de la economía de la Embajada de Japón. Como mencionó el embajador, Japón y Argentina son socios estratégicos y la relación diplomática entre ambos países amonta ya a más de 120 años. Sin embargo, en cuanto a considerando su buena relación bilateral, eh, bueno, eh, francamente hablando, las cifras del comercio bilateral no reflejan cabalmente la potencialidad ni la complementariedad de ambas economías. Les presento algunas cifras que el intercambio comercial entre ambos países es 1.000 millones de dólares. Entre ellos, la importación desde Japón hacia Argentina es 700 millones de dólares, y cuyos principales productos son partes automotrices, autos o maquinarias. Y por otra parte, la exportación desde Argentina hacia Japón es 300 millones de dólares, y cuyos principales productos son mariscos como langostinos y lingotes de aluminio o carbonato de litio. Entonces, estas cifras, como dije antes, no reflejan la intensidad de la relación de ambos países y ni de tampoco el tamaño económico de cada país. Sobre todo, ahora, algunos países asiáticos como China, India, Vietnam, Indonesia, se han convertido en los principales socios comerciales de Argentina. Entonces, en ese sentido, tenemos mucha potencialidad de explorar para promover más nuestra relación económica. En cuanto a la inversión de parte de Japón, aquí en la Argentina, quizá usted también sabe que sobre todo la industria automotriz como Toyota, Nissan, ha contribuido enormemente a la creación de empleo y también a la promoción de exportación de la economía argentina. Sin embargo, la inversión directa desde Japón hacia Argentina es 500 millones de dólares, o sea, está en el ranking el número 20 de Argentina. Entonces, esto tampoco refleja el tamaño económico de ambos países. Bueno, para promover más nuestra relación bilateral económica, es muy importante conocer
el mercado de otro país y también no solamente el mercado, sino también la costumbre de comercio de otro país. En ese sentido, mejorar el ambiente de negocio es imprescindible. Por ejemplo, entre Argentina y Japón hay algunos marcos de diálogos sobre este tema. Uno de eso se llama Reunión del Diálogo para las Relaciones Comerciales y de Inversión. Bueno, después de la pandemia se ha suspendido, pero estamos promoviendo para reiniciar este diálogo. Entonces, ese marco también sirve muchísimo para mejorar el ambiente de negocio entre ambos países. Y también hay dos acuerdos relacionados con la impulsión del comercio y de la inversión. Uno es acuerdo para la promoción y protección de inversiones. Otro es convenio para evitar la doble tributación. Ambos firmados y aprobados por el Congreso japonés y son herramientas indispensables para asegurar la previsibilidad y la seguridad jurídica y por consiguiente mejorar el ambiente de negocios y promover la relación económica. Entonces se espera su pronta entrada en vigor. Y además de eso, bueno, en Asia-Pacífico hay varias iniciativas en cuanto al libre comercio, por ejemplo, APEC, TPP o RCEP. Entonces, estamos también viendo qué postura va a tomar el gobierno argentino en cuanto a esas iniciativas y su relación con Asia-Pacífico. Y también es importante a través de la cooperación a través de Mercosur. En un resumen de las relaciones económicas entre ambos países. Y bueno, para pasar a una de las preguntas que propusieron, hay una que se mencionó sobre el milagro japonés. Bueno, no sé si la palabra milagro es oportuno o no, pero por lo menos en Japón, en el proceso de la modernización, hay dos fases muy importantes. Una es mediados del siglo XIX, la llamada restauración Meiji. Y otra es a mediados del siglo XX, es la recuperación y reconstrucción desde de la Segunda Guerra Mundial. Y en el fondo de este proceso de la modernización, sin embargo, hubo un factor muy importante, que es, primero, la acumulación de la economía, educación o cultura durante largo plazo y también implementación de conocimientos de otros países en momentos decisivos. Eh, Hay una palabra en japonés que se llama wakon yosai, que significa una postura o una expresión eh, que, bueno, sin perder el propio espíritu tradicional de Japón, absorber los estudios, conocimientos de otros países, en este caso de los países occidentes. Ese espíritu, bueno, sirvió bastante en este proceso. Y en cuanto a la reconstrucción desde la Segunda Guerra Mundial, hay que destacar que hubo una serie de
construcción de una serie de marcos basado en los valores democráticos, tales como una nueva constitución, la ley fundamental de educación, sufragio universal, también desmantelación de los zaibatsu, que son grandes conglomerados de empresas, y la reforma agraria. Y también se hizo, o sea, se planificó y se concretó una serie de estrategias de mediano y largo plazo como plan de duplicación de ingresos. Y bajo estos marcos y el diseño institucional, bueno, el pueblo japonés tuvo una meta común que era levantarse de la destrucción de la guerra, y también cada individuo tuvo una meta muy claro, es para mejorar su calidad de vida. Y se coincidió todo esto, y eso fue como uno de los factores importantes de la reconstrucción desde la Guerra Mundial. Y además de eso, en 1952, a través del Tratado de San Francisco, Japón recuperó su relación con los países occidentales y luego con la Unión Soviética también, y volvió al escenario internacional. Y de ahí impulsó y empezó a impulsar una diplomacia muy activa, y también a través de la cooperación internacional fue reforzando sus relaciones con los países, primero con los países asiáticos, y luego, por supuesto, con Latinoamérica y también con los países africanos. Entonces, en ese sentido, la colaboración internacional es un factor imprescindible para la prosperación de Japón. Bueno, resumiendo un poco, le puedo pasar a mi colega, Arisa-san. Sí, Muchas muchas gracias. Perdón, sí. Eh, Vamos a pasar a los aspectos culturales, tal vez con enfoque sobre cómo hicimos con los Juegos Olímpicos y cómo vamos a hacer con los Juegos Paralímpicos, y cuáles son las características de nuestra cultura, cuáles son los que forman, los elementos que forman nuestra cultura, que mi colega Terada Arisa va a detallar. Terada-san, por favor. Muchísimas gracias por la invitación de hoy, que me llamo Terada Arisa, soy agregada cultural desde marzo de este año. Es la tercera vez que vivo en Buenos Aires, y yo tuve la suerte de hacer intercambio en la época de universidad y estudié en Torquato di Tena por un año. Y la vez pasada, cuando yo estuve trabajando en la misma embajada como investigadora de la política argentina, en 2013, hubo la asamblea de COI, Comité Olímpico Internacional, y ahí donde se anunció la designación de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, y en pos de realizarlos de manera exitosa, el pueblo japonés se unió y trabajó con mucho esfuerzo, pero a causa de la pandemia, el anuncio de la postergación de los Juegos de un año fue inevitable. Y en ese momento, cuando se definió la postergación, lo primero que se nos vino a los japoneses a la mente
fueron los atletas y las personas relacionadas que habían venido esforzándose para participar en los Juegos de 2020. Y así como también todas aquellas personas de todo el mundo que estaban aguardando la celebración de los Juegos, fanáticos de deportes y fanáticos del valor de los Juegos Olimpiados y Paralímpicos. Pero con esas circunstancias, la población mundial nos apoyó a Japón y pudimos llegar a llevarse a cabo los Juegos Olímpicos hace poco en Tokio. El lema de estos Juegos Olímpicos fue Unidos por la Emoción, el cual es un mensaje a unir los corazones a través del deporte sin importar la nacionalidad o la cultura. Y con la realización de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos como un símbolo de la unión mundial en medio de esta situación de pandemia, pudimos, con los Juegos Olimpiados, pudimos mostrar exactamente la unión del mundo y dentro de un par de semanas nos vienen los Juegos Paralímpicos y estamos trabajando para mostrar todavía más esa unión mundial. Y a su vez estos Juegos también tienen como mensaje de agradecimiento de parte de Japón por los apoyos que todos los países mostraron a Japón después del gran terremoto del este que hubo el 11 de marzo de 2011, hace 10 años, y los japoneses que recibimos esos apoyos de todas partes del mundo, estamos muy agradecidos y transmitir ese agradecimiento a través de estos juegos también es un objetivo para los japoneses. Y los Juegos Paralímpicos comienza a partir del 24 de este mes y el gobierno de Japón, con la visión de hacer que los Juegos Paralímpicos sean igual de exitosos que los Juegos Olímpicos, queremos mostrar también las mejores condiciones nunca antes vistas para ampliar la mirada para deportes. Y me gustaría que todos sean espectadores de esos Juegos Paralímpicos a través de la televisión o de internet, que contarán con un ambiente propio nunca antes visto, porque nunca hemos celebrado sin público y todavía no se sabe, bueno, casi sin público vamos a hacer los Paralímpicos, pero eso supuestamente se define el lunes que viene. Pero sin público también podemos apoyar y unirnos con los deportistas y con el valor de los Juegos Paralímpicos. Y también quería agradecer a los estudiantes de Universidad Católica que tiene mucho interés por la cultura japonesa, tanto tradicional como moderno. Entiendo que no solo en Japón, sino también en otros países existe el pensamiento de que es una virtud incorporar nuevos elementos, a la vez se cuida y valora la tradición antigua. Hay una palabra en japonés, onkochishin, que significa investigar lo pasado y conocer lo nuevo. Y en Japón existe la idea de investigar con profundidad el pasado, aprenderlo
y extraer algo nuevo, conocimiento, haciendo uso de los descubrimientos adquiridos de ese pasado. Y también mi colega Takahashi Ko mencionó en Wako Nyōsai, que significa el arma japonesa y el conocimiento occidental. También es como aprendemos de los excelentes conocimientos y sabidurías de los países extranjeros, pero sin perder el espíritu propio del Japón. Y durante la larga historia de Japón, Japón ahí, se dice que Japón ha ido repitiendo el proceso de introducir y hacer propios los elementos de otras culturas y enriquecer la propia cultura y sistema para hacer frente a los nuevos entornos y desafíos. Ahora, con la pandemia, es imposible hacer turismo, pero cuando pase todo, o por lo menos cuando esté bajo control este virus, nuestro deseo es que visiten nuestro país, que está un poco lejos, pero vale la pena. Y por ejemplo, hay culturas milenarias y las artes tradicionales, como por ejemplo Teatro Kabuki cuenta con una historia de incorporar la moda y lo mejor de cada época y también preserva la tradición milenaria. Y creo que en nuestra cultura, justamente gracias a este esfuerzo de mantener la tradición y también nos esforzar en la innovación y creatividad, fue posible el mantenimiento de esta herencia, que es una combinación de lo tradicional y la última tecnología de punta. Y ahora es un poco habilitando el encuentro presencial poco a poco. Entonces, si tienen interés por la cultura japonesa o nuestro idioma japonés, pueden visitar nuestro centro cultural e informativo, que estamos al lado de Luna Park. A finales de agosto ya reabrimos el centro cultural. Entonces, los esperamos, y también tenemos programas de becas para la carrera pregrado y posgrado. Así que tenemos como personas para que puedan orientar a los que tienen interés por estudiar en Japón. Estamos esperando su visita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para complementar un poco lo que disertaron mis colegas, al organizar los Juegos Olímpicos, no lo queríamos organizarlos como mero, o digamos, evento, es un espectáculo deportivo, sino a través de la organización, celebración de los Juegos Olímpicos, queríamos transmitir un mensaje al mundo. Queríamos presentar los Juegos Olímpicos como un símbolo de la unión de la humanidad en esta situación tan difícil. Y ahora faltan menos de 10 días, no, casi 10 días para la celebración de Juegos Paralímpicos. Y Japón Tokio es la primera ciudad de hospedar 2 veces los Juegos Paralímpicos después de 1964. Y esta vez quisiéramos destacar la posibilidad, la potencia de los paraatletas y estimular o llamar la atención de todo el mundo por la potencialidad de una sociedad más inclusiva. Así que el mensaje es hacia una sociedad más inclusiva. Y desde aquí para adelante, como mencioné al principio,
Japón está y va a enfrentar varios desafíos. Y varios desafíos junto con nuestros socios internacionales. Los desafíos como medio ambiente, mundo digital, digitalización de la sociedad, objetivo de desarrollo sustentable y los valores fundamentales como democracia y derechos humanos, imperio de ley, derecho y orden y derecho internacional público. Y hacia una sociedad más sustentable y más armoniosa, internacional y nacional, y una comunidad del futuro, integrando los desarrollos tecnológicos, evolviendo nuestras propias sociedades. Quisiéramos proponer una visión nueva de nuestras futuras sociedades. Y la ocasión para esta iniciativa es algo que viene en 2025. En Osaka, en 2025, celebramos la exposición mundial. Y ahí estamos esperando la participación de Argentina. Dicho esto, en resumen, estamos enfrentando varios desafíos. El mundo no está fácil y Japón está dispuesto a tomar cada vez mayor iniciativas en el esfuerzo colectivo para solucionar los problemas. Y consideramos que los países latinoamericanos, particularmente un país como Argentina, es un socio muy importante para estos esfuerzos colectivos. Cuando decimos que somos socios estratégicos, queremos queremos que eso signifique que somos Argentina, Japón, Japón, Argentina, seamos los dos países que juntos nos esforzamos para la solución de nivel global. Esa es la idea que estamos proponiendo, por lo menos entre de nivel de gobierno. Nuestro canciller japonés visitó Argentina este enero. Esa fue la primera visita de nivel canciller después de la pandemia en Argentina y confirmamos estas iniciativas. Bueno, así más o menos es un panorama de la situación de nuestro país y nuestras relaciones con Argentina y en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus exposiciones, muchísimas gracias también por la invitación al Centro Cultural y demás de las becas. Después nos gustaría mucho que nos envíen más información, pues es algo que les va a interesar a muchos estudiantes. Y bueno, si les parece, ahora pasamos al periodo de preguntas. Fernando López me pidió la palabra. Así que si estás ahí, Fernando, puedes activar tu micrófono y hablar. Buenas tardes, quiero decir que fue un placer escucharlos. Y las dos preguntas que tengo es con respecto a su cultura y a su emperador. Por ejemplo, ¿en qué influye el emperador en la sociedad? Y segundo, ¿sería lo mismo Japón siendo un imperio o una república? Porque después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo normal que sería, al menos en la mente de acá, de Occidente, que surja un golpe de Estado o una revolución y se cambie el método de gobierno. ¿Por qué se mantuvo la figura imperial? Muchas gracias. Bueno, una pregunta de gran envergadura, ¿verdad? Bueno, intento contestar. ¿Cuál es la influencia que tiene el emperador? La familia imperial o el emperador tiene casi 2000 años de historia y a lo largo de la mayoría de esta historia, el emperador ha sido más bien que simboliza la autoridad del Estado, más bien que el poder del Estado. O sea, hay muchas épocas existía
un gobierno que realmente gobernaba, administraba el gobierno. Por otra parte, mientras que existía el sistema de la Casa Imperial, en forma de que el emperador entregaba el poder o encomendaba el poder de gobernar a otra persona. Ahora, actualmente, con la Constitución claramente define que la soberanía reside en el pueblo del Japón, y la Constitución define que el emperador es el símbolo del país y de la unidad del pueblo. Y bueno, si es un imperio, una república, no es una república, porque no tenemos un presidente. Se considera que la figura del soberanía es el emperador, pero no ejerce. Se puede pensar imaginar como algo parecido al sistema del Reino Unido. La reina no gobierna bajo la Constitución. Pero puedo decir que el respeto y el respeto que tiene el pueblo del Japón hacia la historia y la existencia del emperador y su familia es perenne y incuestionable. Este tipo de respeto y ahora un gesto cada vez mayor de parte del emperador a acercarse al pueblo es algo muy, muy, muy importante. Por ejemplo, si hay hace 10 años, cuando el gran terremoto del este del Japón, el emperador, la emperatriz visitaba los lugares, las ciudades damnificadas, conversaba directamente con los afectados. Eso es algo que nunca ocurría antes de la Segunda Guerra Mundial. En la época antes de la guerra, el emperador, la familia imperial era algo intocable, ¿verdad? Se definía en la Constitución antes de la guerra que el emperador tenía el carácter, digamos, para decirlo, un carácter de divinidad. Pero eso es algo que no existe. El emperador ya desempeña su papel de siempre acompaña a la vida de los japoneses. Y segunda pregunta, ¿por qué no ocurrió la revolución y trocar el sistema del emperador? Bueno, no hay una respuesta, digamos, oficial del gobierno. Hay versiones de los historiadores, hay comentarios individuales, pero resumiendo más o menos lo que dice es que hay algunos comparaciones o algunas anécdotas. Cuando en varios países, cuando un país fue vencido en una guerra, muchas veces lo que pasa es que el monarca se escapa, se huye a otro país. Se busca un exilio. En cambio, en nuestro caso, el emperador se quedó y se decidió quedarse con el pueblo, compartir el sufrimiento de la vida posguerra.
Japón fue ocupado por Estados Unidos o la alianza, coalición por 5 años en este tiempo muy difícil, pero el emperador decidió quedarse con nosotros. El comandante jefe de Estados Unidos, de coalición, el general Douglas MacArthur, escribió en su libro de autobiografía, dijo que cuenta su experiencia sobre cuando se reunió por primera vez con el emperador en aquel entonces. Y el general MacArthur pensaba que el emperador venía para pedir perdón, venía para, digamos, salvar su vida. Eso es lo que había supuesto el general MacArthur. Y lo que dijo el emperador al visitar al general MacArthur es lo siguiente: yo, como máximo responsable de lo que ocurrió durante la guerra, vine para entregarme a juicio de ustedes. Pero en cambio, le ruego que salve la vida de mi pueblo. Eso dijo el general MacArthur, que le chocó como un relámpago en su mente. Eso es lo que contó el general MacArthur. Así que la mentalidad la relación entre el emperador y el pueblo, algo semejante, y se adapta al sistema occidental de la Constitución, pero en la mentalidad las relaciones es un poco, tiene matices un poco diferentes, que no es como un monarca que reina y gobierna, sino son una parte de una orden de la comunidad. No sé si me explico, pero es un asunto muy profundo y muy difícil. Muchísimas gracias, embajador, por su respuesta. Paso a leer algunas preguntas también que nos dejaron. La primera dice: ¿cuál es la mirada de Japón sobre el proyecto de China Silk Road en la región? Proyecto de China Silk Road o Franja y Ruta. Consideramos que cualquier iniciativa de desarrollo de conectividad es bueno, siempre y cuando esta iniciativa apegue a las reglas establecidas internacionales, que mantenga la transparencia y la apertura de participaciones. Y también se mantenga digamos, los asuntos, los puntos más importantes como la sustentabilidad de la deuda, por ejemplo. Con estos elementos, condiciones, siempre sería bueno una iniciativa de desarrollo de conectividad. Por tanto, cuando nosotros hablamos de franja y ruta, normalmente miramos con estos criterios. Y si los proyectos de franja y ruta pueden respetar estos valores, estas reglas establecidas en la sociedad internacional, estamos dispuestos a cooperar. No tenemos, digamos,
no tenemos razones para contraponernos a priori. Que sea abierto, que sea justo, que sea sostenible. Esos son los requisitos que quisiéramos procurar en cooperación con los proyectos de Franja y Ruta. Muchísimas gracias. La siguiente dice, ¿cómo afecta la volatilidad argentina en las relaciones comerciales con Japón? Volatilidad tanto económica como política. Argentina es un país con mucha potencialidad. Tiene el sector agropecuario que tiene la competitividad de nivel global. Tiene una tecnología industrial, tiene un sistema de educación muy alto. Así que siempre nosotros miramos a la Argentina y las relaciones, posibilidades de las relaciones con Argentina con muchas expectativas. Bueno, usted mencionó, describió con la palabra volatilidad. No creo que sea una cosa que el gobierno deba pronunciar de nivel gobierno, pero lo que escucho del sector privado es que se esperaría mayor, digamos, estabilidad jurídica, previsibilidad jurídica, para que pueda mantener las actividades económicas de largo plazo. La economía japonesa, las empresas japonesas, cuando operan en el extranjero, normalmente miran las perspectivas de planes de trabajo en este lugar o en ese país con una perspectiva de bastante largo plazo. O sea que no estamos acostumbrados a invertir y trabajar 4 años y retirarse antes del cambio de gobierno. Eso no es nuestra cultura. Por ejemplo, buen ejemplo es, como mencionó mi colega Takahashi, es sector automotriz. Toyota ya tiene 20 años ya, desde los fines del 1990, más de 20 años está arraigado aquí y está ahora una empresa líder en la exportación de producción y exportación de vehículos. Y como bien saben ustedes, durante estos 20 años hubo bastantes acontecimientos de macroeconomía, política económica. Bueno, Toyota es un ejemplo que ha pasado bastante exitosamente con una estrategia de largo plazo. Pero también hay que tomar en cuenta que Toyota pudo hacerlo porque Toyota puso Toyota Argentina dentro del sistema global. Toyota Argentina fabrica el pickup, camionetas, y Toyota Brasil fabrica los vehículos de pasajeros y los exportan e importan mutuamente. Así mantienen el sistema y así amortiguan el potenciales choques económicos, sociales. Pero debo decir que no todas las empresas pueden hacer en este. Por tanto, sí, es cierto que las empresas japonesas en general esperan mayor estabilidad, mayor previsibilidad, mayor estabilidad jurídica,
y mayor estabilidad de la política macroeconómica. Muchísimas gracias. Muy importante, muy interesante el punto que mencionó. Es con el ejemplo de Toyota porque es muy gráfico. Y una última pregunta, así no nos pasamos mucho de horario. Dice, ¿cuál es el punto principal y más fuerte de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Japón? Puntos más fuertes de Sí, relaciones diplomáticas. económico. Puntos más fuertes. ¿Cuál es la definición? Empecemos con la definición de las relaciones diplomáticas entre Japón y Argentina. Como mencioné antes, está caracterizada por larga historia, 120 años, pero por muchos años ha sido relaciones definidas como amistad. Somos muy buenos amigos. También a lo largo de la historia, nuestras relaciones fueron definidas por elemento muy importante que es la inmigración japonesa en Argentina. Tal vez algunos de ustedes participantes en la sesión tienen alguna experiencia de contactos con los descendientes de la inmigración japonesa. Habrán participado de las fiestas culturales organizadas por las asociaciones, agrupaciones japonesas. Habrán visitado el jardín japonés en Parelmo. La comunidad japonesa en Argentina, que se calcula que son 650,000, de número bastante modesto, pero una presentación cultural bastante fuerte. Este vínculo cultural a través de la inmigración japonesa es algo que caracteriza bastante fuertemente nuestras relaciones. Pero las relaciones a través de la inmigración, las relaciones amistosas, no creemos que son, digamos, suficientes para aprovechar las potencialidades que tenemos entre los dos países. Por tanto, como mencionó mi colega, la potencialidad económica, hay un espacio enorme para explorar en el comercio e inversiones. Y para ello necesitamos mayor comprensión, mayor entendimiento. Una cosa que tenemos como un desafío es que las informaciones son muy escasas entre los dos países. Por ejemplo, ningún medio de información, ninguna empresa de prensa tiene su corresponsal en Japón. Ningún medio de prensa, medio de información tiene su corresponsal, o sea, japonés, tiene su corresponsal en Argentina. Argentina la cubre los corresponsales que se estacionan en São Paulo y Río de Janeiro. Así que escriben sus notas sobre Argentina desde São Paulo. Imagínense cómo resulta. Entonces, haría falta un intercambio de informaciones más directas, más expuestas. Y también en esto ayudaría el turismo. Bueno, ahora la pandemia está perjudicando la situación, pero Argentina y Japón, los dos países en antípodes, los dos países más lejanos geográficamente, pero merece la pena viajar 30 horas de vuelo.
Argentina y Japón tiene ya casi, 4 años, yo creo, ¿no? de sistema de working holidays. O sea, Japón emite visado a los jóvenes argentinos que quieren estudiar y trabajar ahí en Japón. Comenzamos con el cupo de 200 anual y como está todo completo, entonces hace 2 años expandimos este cupo a 400 anuales. Entonces, una vez terminada esta pandemia, los esperamos con este visado a Japón. Y bueno, con esta digitalización, no totalmente, pero por lo menos parcialmente, esta barrera geográfica viene superándose. Y a través de todo ello, bueno, las relaciones económicas dependen mucho de la iniciativa del sector privado. Entonces, lo que es importante es cómo incentivar el sector privado, cómo fomentar el diálogo mayor entre los empresarios japoneses y argentinos. Y luego, otro punto importante es, como mencioné, y estoy repitiendo, las relaciones como socios estratégicos. Juntos vamos a trabajar para el bien de la sociedad global. Yo creo que estos son los puntos más importantes de las relaciones bilaterales. No sé si mis colegas quieren poner algunos comentarios adicionales. Takahashi-san, Terada-san. ¿Está bien? Muchísimas gracias por su respuesta, embajador. Me alegra mucho escuchar... Sí, decí. Pensé que alguien quería hablar. Me alegra mucho escuchar la cantidad de iniciativas que hay desde Japón para incentivar ya sea el acercamiento con los jóvenes o esto que mencionaba recién usted de los Work and Travel. Así que nada, estoy muy contento por eso y espero que con Tania hablemos para intercambiar información y que nosotros desde el Centro de Estudiantes de nuestra universidad podamos brindársela a los alumnos para que todos tengamos esta información. Y bueno, sin más, le quería agradecer en nombre de todo el Centro de Estudiantes, ahí el presidente Tomás Dardanelli, que no pudo estar presente, y darle las muchas gracias y que esperemos que en algún momento podamos ir a visitarlos a la embajada cuando todo esto esté un poco más tranquila la situación. Muchas gracias por esta oportunidad y los esperamos en nuestra embajada. Muchísimas gracias. Y para cualquier información visite nuestra página web y así como la embajada tiene cuenta en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Qué más? Y en YouTube también. Y yo personalmente mantengo cuentas en Twitter e Instagram, así que visítenos para seguir nuestras actividades diariamente. Y antes de terminar, hoy es un día importante. No es necesario comentar, por favor. No. Que embajador hoy cumple 6 años, así que otanjoubi omedetou gozaimasu. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hoy cumplo Feliz 61 cumpleaños, años. embajador. Hoy Muchísimas 61 felicidades. años. Muchas gracias, gracias. Tengo mi familia ahí en Tokio. Estoy solito, así que, bueno, sus felicitaciones son que me agrada mucho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el honor de haber compartido juntos su cumpleaños. Y bueno, sin más, si les parece, damos finalizada la reunión. Muchísimas gracias a todos los chicos que asistieron y los esperamos en las próximas reuniones del centro. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Es un placer. Gracias y feliz Gracias. cumpleaños. Feliz cumpleaños también.